por venir acá al primer seminario del año. Yo estoy contento de haberme sumado a la escuela y a la UNSAM, que es muy prestigiosa. La semana pasada estuvimos una semana entera reunidos con gente de una universidad de Londres, el SOAS, y la gente de Fundar, discutiendo cuestiones de diversificación en base a recursos naturales. Había mucha gente de UNSAM, había ahí una especie de mini ejército de UNSAM. Así que la verdad que muy bueno. Digo, la UNSAM está muy bien posicionada, tiene muy buena gente, así que para mí un placer cambiarme. Yo estuve en Económicas, la Facultad de Económicas, en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, donde sigo vinculado. Pero bueno, ahí hay mucho macroeconomista y es un poco difícil para los sectoriales que trabajamos en recursos naturales. Bueno, yo trabajo solo en minería, no trabajo tanto en petróleo y gas, entonces es un poco difícil. No siendo economista, pues yo soy geógrafo de formación, entonces ahora acá en CENIC estoy con economistas conversos, como dicen ellos, que trabajan desde la visión más de la cadena de valor y la innovación, sin ofender a los economistas, por supuesto, ¿no? Yo he aprendido mucho de ellos, me parece muy piola y muy necesario hoy día, sobre todo en Argentina, pero bueno, por eso un poco me cambié a CENIT. Y bueno, como dijo Lucía, yo también soy soy investigador asociado al Instituto para el Desarrollo de una Minería Sustentable de Salta, de la UCASAL, la Católica de Salta, que es un instituto muy nuevo, pero que está juntando muchos de los profesionales que están trabajando hoy día en el NOA con todo el tema del litio. Como ustedes saben, hay problemas bastante importantes de capacidades, de mano de obra, de muchas cuestiones donde no hubo planificación estratégica en el Estado. Entonces este tipo de institutos y demás están cumpliendo hoy un rol obviamente reactivo, pero están cumpliendo un rol en muchas de las problemáticas de sostenibilidad y demás necesarias. Entonces, bueno, si bien yo estoy basado acá en Buenos Aires, colaboro con el instituto. Bueno, para hoy yo preparé algunas cuestiones que venimos trabajando con Martín Ovalla hace algunos años, con Lilia Sturen y con Anabel Marín, sobre todo en tema de proveedores, pero con Martín venimos trabajando algunas cuestiones más vinculadas a la extracción y sobre todo en el marco de la agenda de la Unión Europea. Y bueno, la presentación un poco de hoy, la idea es dar un pantallazo de lo que venimos trabajando, los diferentes proyectos, y tratar un poco de encauzar, ¿no? Porque tenemos recursos limitados en CENIT, somos pocos, entonces siempre es necesario trabajar en networking. Un poco la presentación de hoy, la idea mía es dar un poco la idea de cómo estamos viendo el contexto internacional y el tema del avance de la transición energética. Luego dar un poco de la magnitud de la ventana del mercado del litio, algo que se viene hablando hace mucho en Argentina, pero que lamentablemente es una dinámica necesaria, entender cómo funciona el mercado, cuáles son las tendencias, así que un poco de refrescar esto. Y después entrar en el tema de esta tendencia, discurso, narrativa, como quieran llamarlo, de abastecimiento responsable, que viene creciendo mucho en la Unión Europea con la legislación de ellos, pero también lo han adoptado mucho las empresas y diferentes iniciativas internacionales, como un poco el caballito de batalla del ESG. Y después las brechas de prioridades que hay en el tema de lo que pide la Unión Europea y lo que piden los estándares privados más exigentes hoy día para certificar minería responsable a nivel global y lo que vemos nosotros en el triángulo del litio a partir de una encuesta que hicimos. Y por último, introducir un poco, darles un pantallazo del tema de desarrollo local de proveedores que venimos trabajando, que es un tema interesante y con pocos estudios. Con el tema de la transición energética a nivel global, un poco la idea acá era mostrar cómo viene creciendo el mercado de vehículos eléctricos, porque esto es clave para todo lo que tiene que ver con la demanda de litio. Entonces, para lo que es triángulo de litio y demás, esta dinámica hay que entenderla. Se ve que hace muchos años que viene creciendo las ventas globales de vehículos eléctricos, obviamente no en Argentina, ni en Chile ni en Bolivia, sino sobre todo en lo que es China, Europa y Estados Unidos, que concentran
95% de las ventas de este tipo de vehículos y seguramente lo van a seguir haciendo en los años que vienen. Y el rol de América Latina, bueno, es muy limitado, 1% en ventas, sobre todo en Brasil, que sigue siendo nuestro gran hermano y con el cual sí o sí, para pensar cualquier tipo de desarrollo o de crecimiento económico, o como quieran llamarlo, hay que mirar a Brasil y ver cómo cooperar. Y después, bueno, México y Colombia, Argentina muy retrasado. Esta tendencia es una tendencia que, como vemos acá en el gráfico, se viene creciendo mucho en 2017, ahí hubo mucha política de empuje y demás, pero sobre todo por el rol de China. Y a pesar del contexto internacional un poquito más desfavorable, si se quiere, hoy día para impulsar la transición energética con la que viene pasando en Estados Unidos, esta tendencia es muy probable que continúe y el tema es ver cómo nosotros podemos insertarnos. Bueno, como les comentaba, en Estados Unidos vemos hay un tema de mayor proteccionismo y hay una ralentización del crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. Esto no necesariamente implica que vaya a parar, sino que se va a ralentizar. Entonces eso genera impactos en lo que es la demanda de litio y obviamente en toda la dinámica del mercado y en lo que son las políticas que se pueden implementar en nuestros países. O sea, el mercado está creciendo más lento, hay regulaciones más laxas y sobre todo, bueno, hay un impulso para producción en Estados Unidos de minerales críticos. Esta orden ejecutiva la sacó Trump hace un par de días. Bueno, la idea de ellos es de alguna manera potenciar todo lo que es la producción doméstica de minerales críticos a un estilo muy similar de lo que viene haciendo la Unión Europea hace muchos años. Y también siguiendo el ejemplo de China, ¿no? Que es el gran jugador en la cadena global de baterías y electromovilidad, y ellos también no tienen tanto problema con los minerales críticos porque ellos mismos los producen, digamos, tienen mucha actividad de minería. Entonces ellos, si bien dependen obviamente de Australia para los minerales, siempre han mantenido una política de hacer las dos cosas, o sea, de producir el mineral aprovechando la riqueza que ellos tienen y proveerse de las cadenas globales a través de acuerdos. O sea, cuando uno estudia el desarrollo de Australia, por ejemplo, que acá siempre se le menciona como un ejemplo, Australia después de la Segunda Guerra Mundial fue la cantera del proveedor de minerales de Japón y de China. Ellos siempre tuvieron acuerdos bilaterales, o sea, compraban los autos de Japón y le proveían el mineral. Ese tipo de esquemas son el resultado de una política de los países, no son cuestiones que el mercado ha diseñado. Y esas son las cuestiones que nosotros seguimos sin resolver un poco acá en Argentina y en el Triángulo del Litio en general. Entonces, bueno, veíamos esto en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, en Europa se mantiene el financiamiento de la transición, pero están emergiendo otras prioridades. Como todos sabrán, hay un tema ahora, hay un tema de defensa. Ayer la Comisión Europea salió a decir que los ciudadanos deberían estoquearse en caso de guerra para tener 3-4 días de alimentos y demás. Entonces hay un escenario complicado en Europa que está un poco quitándole recursos a la transición energética. En el caso de Alemania también está pasando algo similar con lo que ha pasado con las automotrices, quejándose del problema de los precios de China y pidiendo que aumenten más los aranceles y las tarifas. Entonces, bueno, vemos que Europa está en tensiones permanentes con el tema del proteccionismo por el tema de la industria del automóvil y de alguna manera también está ralentizando lo que se invierte en transición energética, pero a pesar de todo, por ahora la Comisión sigue manteniendo eso. Acá quería mencionarles brevemente el caso del campeón noqueado, que era la startup Norvolt, una startup sueca que tenía como ambición cubrir el 25% del mercado europeo de baterías en 2030, que es nada en 5 años, y recibió montones de financiamiento de Volkswagen, de fondos, del Banco Europeo de Inversiones. Y bueno, en noviembre del año pasado se declaró en quiebra, ¿no?
por diferentes factores, pero siempre era el showcase del campeón de baterías europeo, y bueno, el campeón no le fue tan bien, lo cual está alertando sobre la política industrial de baterías europeas y bueno, obviamente el problema de la competencia con China. Pero como les comentaba, bueno, Europa sigue manteniendo esta idea que lanzó ya por el 2008 de la iniciativa de materias primas que se extraiga en Europa. Esto es una cosa que salió ayer o anteayer, que es el mapa de proyectos estratégicos para la EU, no solo extractivos, sino también en lo que es procesamiento, reciclaje y sustitución, que son las diferentes formas en que ellos buscan asegurar el abastecimiento de la materia prima, no solo con minería en Europa, sino con minería secundaria, si se quiere, que es reciclaje y sustitución. Y han hecho, bueno, una política de apoyar estos proyectos estratégicos bajo la ley de materias primas críticas, con los cuales, bueno, a los mineros les ayudarían a conseguir financiamiento y les facilitarían toda la cuestión de permisos, que siempre es un problema para la inversión en minería. Entonces, eso lo mantienen, y con lo que es abastecimiento de países fuera de Europa, tienen, en el caso de los minerales para baterías, la regulación, el reglamento para baterías, donde ellos ahí establecen que quieren aprovisionarse mediante lo que ellos llaman un abastecimiento responsable, que básicamente son cuestiones sociales y ambientales, lo que ellos consideran necesario, y el mecanismo para certificar de que la minería se hace de manera responsable, por ejemplo la minería de litio acá en Argentina o en Chile, tiene que ver con mecanismos de debida diligencia que son muy parecidos a las auditorías. Entonces, bueno, eso un poco como para ver el panorama en Estados Unidos, en Europa, y bueno, China, no hablé mucho, pero China sigue manteniendo la política que lo viene haciendo el verdadero campeón en tecnologías de baterías y de electromovilidad, algo que mantiene por lo menos desde el 2000, 2001, cuando empezó a tener una política muy agresiva desde el Estado de brindar subsidios y fomentar desarrollo tecnológico, lo cual ha hecho que realmente ese país hoy día no sea imposible de competir en temas de innovación en baterías, porque hay ha sido muy exitoso en generar esos desarrollos tecnológicos y lo sigue siendo. Entonces, como vamos a ver ahora en las próximas slides, están trabajando en paralelo a que ellos producen las baterías de litio, están trabajando en nuevas tecnologías, obviamente, donde no se necesite litio, y ellos son un poco los que llevan, están en la frontera de los desarrollos tecnológicos. Y eso, a pesar de esta tendencia, si se quiere, a reducir la inversión en la transición energética en Occidente, en China, yo dudo mucho que se siga reduciendo, porque es una política, del país, de ser competitivos a través de la innovación tecnológica en cuestiones ambientales. Después podemos discutir todo el tema de China y las emisiones de carbono y demás, pero bueno, no viene al caso. Ahora acá les quería mostrar un poquito lo que es la ventana de oportunidad para el litio, algo que seguramente hayan escuchado en muchas presentaciones anteriores, más que nada si estuvieron con Martino Valla o con otras personas. Pero bueno, un poco para refrescar, que cuando hablamos de litio es un mercado chiquito y limitado. Si lo comparamos con el valor de la producción mundial de cobre o de oro, sigue siendo muy pequeño. Lo mismo si miramos en términos de exportaciones. Argentina ha venido creciendo porque es el sector que se ha movido en los últimos 5, 6, 7 años. Es el sector que ha recibido inversiones permanentes en exploración y en avance de nuevos proyectos, porque en general son proyectos chicos que tienen un CAPEX más o menos de 400, 500 millones para construir el proyecto, frente a proyectos de oro o de cobre, que son proyectos más grandes y donde la cuestión de la seguridad jurídica para el inversor extranjero es un tema no resuelto por todos los temas que todos conocemos. Entonces, por eso el litio se ha movilizado, ha tenido bastante dinamismo, lo va a seguir teniendo. Es un boom en las provincias del NOA, efectivamente, pero si lo miramos desde una perspectiva nacional, sigue siendo un mercado chico, más desde una perspectiva internacional.
Eso tiene algunas consecuencias, digamos, o características del mercado, como que el tema de la manipulación de precios, ¿no? Es un mercado donde, si bien hay un mercado spot en China, donde digamos, la oferta y la demanda varía el precio, se pacta mucho entre compradores y vendedores con el tema del off-take, y ahí, bueno, los precios se pactan, digamos, entre privados. Y ahí está, digamos, muy sujeto a cuestiones de manipulación por información, de inventario y demás de China, ¿no? O sea, China ahí es el actor que puede realmente modificar el precio global del litio, y eso es un problema. Y que no tenga también un precio spot tan importante se presta a muchos problemas que ha tenido Argentina, como problemas vinculados a precios de transferencia, ¿no? Entonces, estas son, digamos, son características específicas del litio, que hay otros minerales críticos que también tienen estas características, como podría ser el galio, el germanio, digamos, son subproductos de los metales principales. Bueno, esto creo que todos lo sabemos, donde el litio, vemos que la mayoría se encuentra en salares, y después en rocas pegmatitas. En lo que es triángulo de litio, Bolivia, Chile y Argentina, tenemos más que nada en salares. Argentina tiene pegmatita, pero no ha sido explorado. Y se contrapone un poco con Australia, que es el principal productor mundial, que es todo a partir de roca pegmatita. Tiene una mina muy grande que está dentro del cuartil más bajo de los costos de producción, y por eso sigue siendo competitivo hoy día. Y después China, como les mencionaba, que produce a partir de ambas cuestiones, y se provee también digamos, de fuentes internas, y también le gusta a los chinos abrir y cerrar minas en función de la oferta y la demanda. Entonces tienen unos cuantos instrumentos ellos, ¿no?, para mover el desarrollo. Bueno, esto es un poco los salares, calculo yo todo el mundo lo conoce. Como se ven, esto es como se ve un proyecto de litio en salmuera con tecnología evapolítica, este proyecto Caucharí Garos en Jujuy, de un joint venture de Lithium Argentina. Poco como para dimensionar. Bueno, esta la puse por tema de composición química, que hay que entender de los diferentes salares, cómo se comparan, pero esto por ahí no es tan relevante. Sí mostrar un poco que Argentina tiene muchos salares en esta parte de la curva, donde hay buen contenido de litio, y esto es la cuestión del contenido de magnesio, que en general es considerado un contaminante, digamos, una sustancia que hay que remover para poder conseguir el producto final, que es litio con una determinada pureza para ser de grado batería o grado técnico. Y bueno, ese es el problema que tiene en Bolivia, ¿no? Tienen muchos recursos, pero tienen el problema de la contaminación. Y arriba está el salar de Atacama, que es el mejor salar del mundo, digamos, para producir litio de alta pureza con bajo costo y con bajos contaminantes. Bueno, poco rápido también el tema de la cadena de valor, aguas arriba. ¿Quiénes tienen los recursos? Los tienen Bolivia, Argentina y Chile. Tienen una gran cantidad de los recursos, casi más del 50%. El tema es que cuando vamos a las reservas, la diferencia entre recursos y reservas tiene que ver con una cuestión geológica, de investigación, de exploración. Cuando uno invierte más dinero en perforar y en hacer estudios, uno puede hacer que los recursos se conviertan en reservas. Las reservas es la porción del recurso que más se conoce y que más rápido se puede explotar, porque uno sabe, digamos, la composición que tiene. Entonces la reserva es, si uno mira cuáles son los recursos que se pueden explotar mañana, bueno, tiene que mirar las reservas. Y ahí, por ejemplo, en los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos no aparece Bolivia. Y ahí viene todo, bueno, las discusiones sobre por qué no ofrece Bolivia, si tiene o no tiene reservas. Obviamente Bolivia las tiene, las reservas, lo que pasa es que tiene un problema de cuantificación. El mismo problema que tienen en Bolivia, que no terminan de poder producir compuestos industriales de litio, que es lo que demanda el mercado. Pero bueno, el recurso está en el triángulo del litio. Cuando miramos la producción, Australia sigue siendo el principal productor, seguido por Chile, que produce la mitad.
Después viene China y nosotros venimos aquí, Argentina, cuarto lugar hoy día, pero ganando muchas posiciones porque hay muchos proyectos que están entrando en producción bastante rápido y con mucho capital chino, hay que decirlo, además de otros capitales. Y en ese sentido, Argentina todavía está lejos de Chile, pero viene siendo mucho más dinámico, ¿no?, que Chile. Chile ha sacado algunos salares ahora con Codelco y demás para poder expandir la producción, pero todavía no tiene el dinamismo que hay en Argentina. Argentina está muy dinámico, viene creciendo mucho, pero, después viene el pero, ahí viene la agenda nuestra, de qué es lo que está pasando. Esto, bueno, proyecto minero de litio, esto es un trabajo de CEPAL que salió el año pasado. Ellos trabajaron con nosotros en el tema de desarrollo de proveedores y bueno, ya lo estuvieron presentando en un evento vivo en Salta de planificación territorial. Mostraron este mapa, bueno, resume un poco la situación hoy día, de que hay 4 proyectos en producción, 6 en construcción, 5 en factibilidad. Y esto es muy dinámico, realmente viene cambiando mucho y sobre todo lo que es muy dinámico en litio es el tema de exploración, que está bastante retrasado en otros segmentos, como por ejemplo oro y plata. Entonces, en ese sentido, el litio viene traccionando muchísima exploración y la exploración genera mucha mano de obra y genera mucho proveedor en el NOA, que a veces no hay. Por eso es tan dinámico el sector del litio. Y cuando miramos las empresas, bueno, como comentaba antes, ¿no?, tenemos Canadá, Australia, China viene teniendo mucha fuerza y después algunas otras, pero más que nada los capitales son de esos países. Bueno, ¿quiénes producen esto? No sé si es tan relevante. Sobre todo son pocas empresas, es un poco el mensaje, ¿no? Que Albemarle es el principal productor, que tiene, por ejemplo, parte de la mina Greenbushes en Australia. Después está, obviamente, SQM de Chile, Tianqi, que es una empresa china que también tiene acciones en Greenbushes, y después otras empresas australianas. Pero es un sector muy proclive al tema de M&A. Bueno, Río Tinto se compró todo en Argentina en los últimos años, en litio, así que esto habría que actualizar y meter a Río Tinto ahí. Pero bueno, la tendencia sigue siendo esa, son capitales extranjeros y ahí hay una oportunidad muy grande por el tema del capital nacional. Es un tema que en general no se ha trabajado, se han hecho acá en Argentina algunas iniciativas con la Comisión Nacional de Valores para conseguir, digamos, formas de que las personas, digamos, de Argentina o organizaciones puedan invertir en empresas, por ejemplo, exploradoras, que son las junior, que necesitan capital de riesgo, pero a lo que es capital nacional involucrado, por ejemplo, que yo les digo una empresa petrolera que quiera, más allá de algunas cosas que ha hecho YPF, no hay una participación grande en el litio y tampoco en otros minerales. Entonces eso es algo que discutíamos la semana pasada en el seminario con la gente de Londres, ¿no? Porque tiene muchas ventajas, digamos, tener capital nacional involucrado en la minería. Tiene ventajas en términos de proveedores, porque son empresas que ya tienen bases de proveedores, ya los han desarrollado, y después no tienen todos los requerimientos que tiene una empresa extranjera que necesita sacar el capital y repatriarlo. Entonces, esas empresas requieren muchas cuestiones de seguridad jurídica que en Argentina no han estado garantizadas, ni con la ley de inversiones mineras. Ahora se sacó el RIGI el año pasado, que busca un poco compensar el riesgo que hay en Argentina para hacer una inversión de capital grande, pero digamos que se queda corto porque sigue teniendo la misma tendencia, ¿no?, de tratar de que el desarrollo o la inversión en un recurso natural finito sea de inversores extranjeros y que no sea de capital nacional, aprovechando muchas de las cuestiones que tiene capital nacional, que uno puede criticarlo obviamente también porque sigue siendo fines capitalistas, pero tiene muchos beneficios y, digamos, hay un amplio margen para condicionalidades que muchas veces con el capital extranjero no hay. Entonces, cuando uno piensa en la política pública, y sobre todo la política pública regional me refiero entre las provincias de Argentina, pero también mirando a Chile o a Brasil, puede haber mucho más espacio o margen de negociación con empresas nacionales, y esto es una hipótesis, a ver,
que podemos discutir, más margen de negociación que cuando uno se sienta a discutir con Río Tinto. Otra cuestión importante en lo que tiene que ver con la ventana de oportunidad es el riesgo de sustitución. Si lo comparamos con el cobre, por ejemplo, el cobre no tiene un riesgo de sustitución. O sea, el cobre, lo que sea transición energética o no, va a seguir teniendo demanda. Ni hablar del oro, que tiene valor financiero y industrial, pero el litio sí tiene un riesgo de sustitución, y esto muchas veces es lo que está en la cabeza de los funcionarios que quieren explotar el litio ya, aprovechando la ventana que existe hoy y que no se sabe cuándo, 5 o 10 años puede no estar. Como les decía, los chinos son los pioneros en este tipo de baterías, que hoy día son baterías de sodio, pero el año que viene pueden anunciar una tercera generación de otro tipo de batería que no tenga litio o que tenga menos litio del litio que hay hoy día, o mismo puede ocurrir, como ha ocurrido en Estados Unidos, que han descubierto no, pero determinados yacimientos que se conocían empiezan a ser competitivos y eso te achica tu ventana. Por suerte, Argentina está en la parte más baja de la curva global de costos de producción, entonces, por más que digamos, se descubran otros yacimientos, va a seguir siendo competitivo, pero es un tema que hay que tenerlo en mente porque, como les digo, en Asia se sigue trabajando, por ahora son baterías más pesadas, necesitan mayor volumen, digamos, todavía no está esta tecnología suficientemente desarrollada, pero es un tema que hay que tener en cuenta. Y bueno, en Chile quieren duplicar la producción, puede ser una excusa, pero es un tema a tener en cuenta cuando uno mira la ventana de oportunidad. Bueno, como les comentaba, un poco el trabajo que venimos haciendo con Martín en CENIT tiene que ver con mi trabajo en Europa. Yo estuve 8 años viviendo en Alemania y trabajando en diferentes proyectos de la Comisión Europea vinculados al abastecimiento de materias primas, y bueno, en los últimos años ha decantado un poco en esto de la idea de la minería responsable. Entonces nosotros un poco orientamos nuestra agenda de trabajo para entender cómo quieren ellos de alguna manera certificar al consumidor, por ejemplo hoy día con las iniciativas del pasaporte digital que se está empezando a implementar en Europa, que es también algo que pide la regulación, que toda batería que se venda en el mercado europeo tenga una especie de etiqueta que ellos le llaman pasaporte digital, donde uno puede escanear un código QR y te diga ahí las especificaciones de duración, seguridad y también las cuestiones socioambientales. La mayor trazabilidad posible es saber de dónde se han extraído esos minerales y se han respetado ciertas cuestiones, como les comentaba, sociales y ambientales, de derechos humanos, derechos laborales, ese tipo de cuestiones. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de ver cuáles son las brechas con los reclamos que hay acá tradicionales a lo que es el extractivismo y las cuestiones socioambientales vinculadas a la extracción de minería, en este caso del litio. Bueno, como les comentaba, Europa viene trabajando de manera incremental en lo que es el marco institucional, de las diferentes cuestiones que van introduciendo. Está la ley de materias primas críticas, que es un poco el paraguas para todo lo que ellos llaman minerales críticos, que son minerales con riesgo de concentración geográfica en la producción y riesgo de abastecimiento para ellos, porque en Europa la palabra clave es seguridad, ¿no? Viviendo en Europa siempre hablan de la seguridad, uno viniendo de acá, la seguridad no es la palabra que usamos, pero eso llama un poco la atención y eso en el policy se ve mucho. Entonces, tienen esta ley de materias primas críticas que busca un poco asegurar el abastecimiento. Después está el reglamento de baterías, donde se especifican estas cuestiones que yo mencionaba, incluido el tema de la debida diligencia para certificar la extracción responsable. El Global Gateway, que es el programa de financiamiento más que nada para América Latina y Europa, un programa muy grande para apoyar la inversión en cuestiones más que nada productivas. Y los memorandos de entendimiento que firmó la Comisión con Chile y Argentina, no con Bolivia, pero sí con Chile y Argentina, y obviamente no existe algo regional más allá del acuerdo Mercosur, pero está faltando. Y estos memorandos de entendimiento incluyen bastantes cuestiones productivas y
si se quiere, de industrialización, pero más que nada tienen que ver con asegurar el aprovisionamiento de materias primas como el litio, ¿no? Para ellos. Y como les comentaba, se contrapone con la falta de una agenda regional o algún tipo de visión regional de América Latina para insertarse en la cadena. Entonces, esta estrategia de la UE nosotros la tomamos siempre como un poco un punto de partida y quisimos ver, digamos, ya se sabe hace años cuáles son las problemáticas, pero nosotros quisimos hacer una encuesta que la hicimos en 2022, que se llamó una cadena de valor de baterías de litio justa y sostenible. Una encuesta que participaron más o menos 140 personas, porque hubo 2 rondas, en la ronda 2 participaron menos, pero fue una encuesta bastante interesante. Tuvimos mucha gente de academia, pero también gente de gobierno, de empresa, la mayoría de Argentina, pero había gente también de Bolivia, Chile y algunos europeos. Un poco lo que nosotros preguntamos en las primeras preguntas fue, bueno, ¿cómo, a partir de su experiencia, esta es la primera pregunta, a partir de su experiencia y conocimiento de la actividad del territorio, usted diría que la minería en Salares, de litio en Salares, la mayoría dijo que tiene problemas relevantes de sostenibilidad y muy significativos. Y después les preguntamos, bueno, pero entonces, ¿qué habría que hacer? La gran mayoría dijo que hay que dar prioridad a resolver esos problemas de sostenibilidad. Un 20% dijo, incluso si eso implica la suspensión de la actividad minera, pero la mayoría dijo, se deben adoptar medidas destinadas a evitar y cuando no sea posible a mitigar los problemas de sostenibilidad, incluso si eso implica frenar el ritmo de expansión de la minería de litio. Entonces, un gran porcentaje dijo que hay que hacer algo, básicamente. Que no se podía, digamos, seguir como veníamos. La ralentización del mercado, si se quiere, sobre todo a nivel global, da algún tipo de oportunidad para eso, pero no hemos visto tanto. Sí, algunos cambios en algunas provincias, pero bueno, después voy a hablar un poco más de eso. Entonces, bueno, después les preguntamos cuáles son los principales desafíos para la sostenibilidad. La cuestión ambiental salió como la más relevante, vinculado sobre todo al tema del agua, después vinculado a la biodiversidad, pero también surgieron las cuestiones de conflictos con comunidades indígenas, obviamente, respeto a los derechos, y el desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas nacionales, ¿no? Acá está incluido todo el tema de la batería, pero no solo, también incluido las cuestiones de desarrollo de tecnologías extractivas, ¿no? O sea, en la cadena arriba y abajo. Esto un poco nos dio a nosotros el pie como para tratar de comparar la agenda de Europa con la agenda de los países sudamericanos. Después también no solo preguntamos de sostenibilidad, sino preguntamos cuestiones de justicia. Es un tema, bueno, obviamente muy amplio, pero nosotros lo reducimos a algunas categorías y lo que salió primero fue que las comunidades locales deben obtener más beneficios económicos de los que reciben hoy día, ¿no? Para que la cadena sea, más que para que la cadena, para que la minería de litio en los países del Triángulo sea más justa. Entonces acá, bueno, cuando uno se pone a pensar en Argentina, empieza a pensar por qué, ¿no? No reciben las comunidades locales esos beneficios, que ese es un tema que podemos discutir, que tiene que ver con cuestiones del marco legal en lo que hace a la actividad fiscal, digamos, a lo que se recauda de impuestos a partir de un recurso no finito, como es el litio, de un recurso finito, que se va a acabar, como es el litio, y cómo es la distribución de esos recursos en las comunidades, bueno, cuestiones de capacitación. Entonces, bueno, este como el primer tema que hay que mirar, y después, perdón que está un poco chico, lo leo, las otras condiciones para que la extracción sea justa tiene que ver con que los países que demandan litio promuevan el cumplimiento de estándares, que esto un poco tiene que ver con lo que yo mencionaba del rol de esos países que demandan litio, como podría ser Europa, y el rol de la certificación. Y después la cuestión de que los países que demandan litio también favorezcan, acá quedó la transferencia de capacidades, y que los países mineros desarrollan actividades aguas abajo, que tiene que ver, si se quiere, con la batería, pero no solo, también podría ser con la producción de los compuestos
litio que se vende en el mercado, como es el litio grado batería, que es el litio que se necesita para producir el material catódico que va en la celda, y eso Argentina lo produce, pero Bolivia no. Entonces, ahí hay un tema de capacidades, que Argentina está, Chile lo tiene, pero por ejemplo Bolivia no lo tiene. Ese conocimiento, y hace años que están tratando de producirlo, lo producen en una escala piloto, pero esto también habla de que se pueden hacer cooperación en desarrollo tecnológico entre Argentina, Bolivia y Chile. No necesariamente tiene que ser con otros terceros países. Pero sí que es un reclamo, digamos, para que la cadena sea justa, que haya un desarrollo de actividades aguas abajo y que haya un aprendizaje tecnológico en los países que no lo tienen. Sobre todo cuando países como Argentina, que ahora lo vamos a ver, es muy pionero en muchas cuestiones del litio. O sea, toda la inversión que está habiendo el litio en empresas privadas está generando capacidades. El problema es que esas capacidades se quedan internas a esas empresas que las desarrollan, en términos de patentes y demás, y están faltando los mecanismos para que haya algún tipo de transferencia, si se quiere, o de involucramiento de las universidades como la nuestra, o universidades en el NOA, más allá del CIMEJU, que participen de esos desarrollos. Entonces, esto, bueno, un poco nosotros, esta encuesta que hicimos, como les digo, en 2022, nos orientó para compararlo con lo que viene planteando Europa. Nosotros hemos hablado con toda la gente del Team Europe, que es la gente que está implementando Global Gateway y demás iniciativas acá en Argentina, les transmitimos toda esta información y demás, entonces nosotros lo tratamos de hacer, pero de nuevo, a veces son cuestiones que nos superan a nosotros como investigadores. Bueno, el año pasado publicamos un paper justamente retomando todas estas discusiones y un poco tratando de identificar en materia de sostenibilidad cuáles son las principales brechas en la extracción de minerales para baterías, enfocado obviamente en litio, mirando los principales instrumentos de la gobernanza hoy día que hay, que como les dije, son el reglamento de la EU para baterías, que es un reglamento que tienen que implementar todos los países, o sea, es una regulación de la Unión Europea. El estándar IRMA, que es un estándar voluntario, privado, para minería, pero es hoy día considerado el estándar más exigente y que cubre más cuestiones, y efectivamente es así. Es el estándar más caro también para implementar por una empresa, entonces tiene que haber suficiente justificación, digamos, para que se metan en esa, pero parece que lo es porque cada vez hay más empresas que están certificando IRMA. Y después, bueno, las recomendaciones del sector automotriz alemán para minería de litio, que son unas recomendaciones específicas que ellos sacaron, que enfocan específico en minería de litio, los otros no. El reglamento de la EU es para minerales para baterías, que es litio, pero es también cobalto, níquel y manganeso. Y el estándar IRMA, que es para cualquier tipo de actividad minera. Entonces lo que hicimos es un poco ver estos estándares, qué es lo que pedían, y compararlo con los resultados nuestros de la encuesta Delphi. Perdón, la encuesta fue de tipo Delphi. Es una encuesta en 2 rondas, anónima, confidencial, donde se le mandan preguntas en una primera ronda a un panel de expertos, después los resultados se procesan, se le muestran en la segunda ronda esos resultados a los participantes para ver si hay un cambio, digamos, en la tendencia de las respuestas o no. Esa es un poco la idea de este tipo de encuestas. Y bueno, ahí lo que vimos más que nada, que había algunas cuestiones de brechas, como les comenté antes, sobre todo en temas de encadenamientos productivos y tecnológicos, que es un tema, que es un reclamo histórico, ¿no? Digamos, desde perspectivas de alternativas del extractivismo y demás, desde lo que se busca es justamente no generar economía de enclave y que haya encadenamientos productivos, que tiene que ver más que nada con el tema de proveedores, pero también tecnológicos, ¿no? Que es lo que hablábamos antes de aprendizaje, de avance en la cadena. Después el tema de la captura estatal de renta, que es algo que estos instrumentos de gobernanza tampoco cubren,
ahí nos sorprendió un poco. Yo pensé que iba a estar un tema más relevante, el tema de la captura estatal de renta, porque es un tema que muchas veces de perspectivas nacionalistas se pone en foco, pero no salió tanto en la encuesta. Pero bueno, es un tema que salió, es relevante y por eso nosotros lo tomamos, porque no está en ninguna de estas cuestiones. Y bueno, la coexistencia de minería con otras actividades económicas regionales, que tiene probablemente más que ver con el tema de la disponibilidad de agua. ¿Por qué no están estos temas? Bueno, porque estos enfoques tienen un sesgo hacia enfoques corporativos, o sea, cuestiones que las empresas pueden certificar y que les interesa. Si hay o no captura estatal de renta es un tema de importancia para nosotros, para el país, para el Estado, no para una empresa. La empresa obviamente no le interesa. Entonces, por eso esos temas no están, porque tienen un sesgo hacia enfoques corporativos que sean aplicables y sobre todo porque enfocan en cuestiones de prioridades de países y regiones demandantes de minerales, que como les digo, y hay un poco de greenwashing, si se quiere también, que enfocan en cuestiones medio un poco de mínima. Hay toda una tendencia en Europa también, en Alemania, en Francia, de leyes nacionales que también obligan a las empresas a hacer este tipo de mecanismos de debida diligencia y que están sobre todo enfocadas en cuestiones de derechos humanos. Pero es un poco el background de dónde sale la regulación europea. Y después, en otro paper, hicimos las brechas más en materia de justicia. Usamos ahí el marco conceptual de la justicia energética, que tiene que ver, bueno, hay 3 o 4 pilares, depende de lo que uno use. Una es la justicia distributiva, que tiene que ver con los costos y los beneficios de la transición energética, quién paga los costos, quién se beneficia. Después cuestiones procedimentales, que es cómo se hace, si se hace una consulta bien hecha o no en un proyecto minero. Y después del reconocimiento, quién se sienta en la mesa, ¿no? Para decidir la voz de quién, los grupos vulnerables, cómo se trabaja con ellos. Todas cuestiones que, por ejemplo, en lo que son estándares de consulta y participación ciudadana en minería, las buenas prácticas internacionales sí lo exigen. De ahí a que se apliquen hay una brecha, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, vimos que un poco también comparando el Reglamento Europeo de Baterías, acá lo restringimos solo al Reglamento de Baterías y a los memorandos de entendimiento con Chile y Argentina, ¿no? Lo reducimos solo a eso. Vemos que el tema de industrialización es un tema que sí aparece, sobre todo en los memorandos, no en la EBR. Nosotros tomamos estos dos porque entendemos que se complementan, ¿no? Lo que nos pide la regulación sí está en los memorandos, pues los memorandos reflejan un poco más las necesidades de los gobiernos, no tanto la regulación, que es más high level, ¿no? Entonces, no está enfocada en Chile y Argentina, pero los memorandos de esto sí. Por eso hay temas como la necesidad de industrializar, que sí está puesto como uno de los puntos que hay que trabajar en común. La captura de renta también aparece, sobre todo por lo que les comentaba, que hay muchos problemas de precio de transferencia. Cuando una empresa minera, digamos, extrae el litio acá y se lo vende a sí misma a una sede en Estados Unidos o en Japón, hay un problema de precio de transferencia que tiene que ver con el fortalecimiento institucional para de alguna manera evitar los problemas de su facturación. Después el tema de consulta significativa también está incluido, el tema de capacitación laboral también, y hay algo del enfoque de derechos, que siempre cuando yo hablo con la gente que trabaja más en cuestiones sociales, por ahí más desde la perspectiva de empresa que desde la perspectiva de comunidades, pero también están hablando mucho del tema de enfoque de derechos humanos, que es un tema que tiene que tenerse más en cuenta. Y las brechas, bueno, sobre todo temas muy relevantes a nivel local, como el tema del benefit sharing, que es los beneficios económicos locales, o sea, la distribución del beneficio económico a nivel local como llega, que es lo que veíamos en la encuesta de Delphi como la principal condición para que haya justicia. Después, problemas estructurales en territorio para la consulta significativa, que esas son cuestiones que siguen sin resolverse. No es rol de una empresa resolver eso, pero de alguna manera los estándares sí le piden que haga todo lo posible para ayudar a resolver esos problemas estructurales y de asimetrías
de conocimiento, de comprensión, incluso hasta de poder moverse a donde es la audiencia pública. Eso está documentado en la literatura, y sigue siendo un tema que ha habido algunos pequeños avances en algunas provincias, como Catamarca si se quiere, pero que sigue siendo un tema estructural que, digamos, termina siendo una barrera para que haya una justicia, si se quiere, energética, que no está tan bien contemplada en estos estándares, que es un poco lo que está usando Europa, ¿no? Y bueno, después el insuficiente reconocimiento de población indígena y el derecho al CPLI, que es la consulta previa, libre e informada. Y digo consulta y no consentimiento. Si están agentes sociales, por ahí podemos charlar ese tema, pero bueno, muy específico. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Vamos a ver si estamos re. Nada, esto es un tema, es un poco la explicación de por qué yo me uní a CENIT. Yo empecé a trabajar este tema, yo volví de Europa en 2000, ya ni me acuerdo, 2016, y entré a trabajar en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, con todos los macros, con Daniel Heyman y sus gráficos. Pero yo siempre trabajé más que nada en minería, y bueno, surgieron algunas oportunidades de hacer algunas consultorías y demás. Y yo en su momento estaba armando equipo para presentarme a una del banco, del BID, y me dijeron, ¿por qué no te unís al equipo de Anabel? Y bueno, me uní al equipo de Anabel. Y ahí un poco empezamos a trabajar en este tema de oportunidades en proveedores, que en realidad yo le puse oportunidades en proveedores, pero más que nada tiene que ver con el desarrollo de capacidades, ¿no? Quizás habría que renombrarlo. Este es el término que usualmente se usa en la industria y demás, pero tiene que ver con eso, con generar las capacidades en todo tipo de proveedores, desde la pyme que vende un servicio de limpieza o de seguridad, hasta las empresas más grandes, como las metalúrgicas, que han construido los proyectos, parte de los proyectos de litio, como este que se muestra acá, que es el de Cauchar y Olaroz, que tiene su complejidad técnica. No es que el tema extractivo no tiene complejidad técnica ni agregado de valor, sí lo tiene. Bueno, como les comentaba, es un tema que venimos trabajando hace tiempo. Ahora la CEPAL lo está tomando un poco como caballito de batalla y han hecho algunas investigaciones. Pero es un tema muy poco estudiado en Argentina. Yo lo estudié para minería de cobre con Alumbrera. El caso de Alumbrera es un caso muy interesante porque desarrolló mucho proveedor. El problema es que el proveedor no lo desarrolló en Catamarca, lo desarrolló afuera de la provincia, y mucho menos a nivel local en las comunidades cercanas. Entonces desarrolló algunos proveedores en las comunidades cercanas, sobre todo con estrategias de responsabilidad social, pero no son proveedores competitivos. Entonces son proveedores muy dependientes de la actividad minera, específicamente de esa mina. Entonces no tienen, digamos, un nivel de poder competir e insertarse en otras minas o en otros sectores productivos. Bien, que esa es la idea, de generar un productor que sea competitivo, y para eso necesita desarrollar capacidades, además de financiamiento, etcétera, etcétera, cuestiones que dificultan eso. Entonces, ¿para qué desarrollar proveedores? Bueno, puede traccionar si se logra capacidades productivas, laborales y tecnológicas que fortalecen la diversificación de la matriz productiva, que ese es un poco el objetivo de lo que siempre estamos discutiendo. Partimos de una matriz productiva histórica que se ha desarrollado en los territorios. ¿Cómo potenciamos eso y cómo lo diversificamos? ¿Qué políticas necesitamos para eso? ¿Qué condicionalidades le vamos a poner a la industria para que lo haga? ¿Puede contribuir al desarrollo territorial más equilibrado? Sí. ¿Y a la movilidad social? Sí, también. El sector es un sector de empleos formales, bien remunerados, que una vez que entran personas de las comunidades, fomenta la movilidad social, pero también genera brechas dentro de las comunidades entre la persona que trabaja para la minera y el que no. Lo mismo pasa en otros sectores como el petróleo y demás. Son problemáticas de desarrollo territorial ya conocidas, pero que hay que tener en cuenta. Puede contribuir a la capacitación y generación, como decía, de proveedores competitivos. Y nosotros lo entendemos como un proceso de mercado.
Bien, donde el Estado puede abrir camino, y es lo que el Estado en Argentina ha venido haciendo, pero es un proceso de mercado. Si el proveedor no es competitivo, a la larga no va a servir. Simplemente por estar cerca de la minera no sirve. Las políticas, digamos que de alguna manera justifican el sobreprecio o justifican proveedores que no pueden mantenerse competitivos en el mercado a largo plazo, no sirven. Entonces, por eso hay que tenerlo bien en cuenta y tiene que haber mucha coordinación y incentivos, que muchas veces es lo que no hay. Este es un trabajo que hicimos el 2000, yo ya no me acuerdo la fecha. 24, sí. Como verán, la actividad del investigador de Coalición no tiene mucho que ver con trabajo para afuera, ¿no? Y entonces lo que tratamos de buscar acá, más que nada acá hicimos trabajo de entrevistas, hicimos muchas entrevistas, creo que más de 30, a proveedores, pero también a las empresas mineras para entender la perspectiva de ellos y obviamente a los gobiernos. Y buscando las oportunidades, dónde en la cadena se han insertado los proveedores, dónde no, por qué no, qué contexto aprovechar y demás. Lo que vemos, para resumirlo, en el segmento extractivo, que es en el de aguas arriba, donde vemos la mayor cantidad de oportunidades aprovechadas, sobre todo cuando se construye un proyecto de litio o cualquier tipo de proyecto donde se abren más las puertas y entran todos. Bien. Pero cuando vamos a mirar proveedores más sofisticados, proveedores donde Argentina viene siendo pionera, vemos en lo que es toda la tecnología de extracción directa, que hoy día se contrapone a la tecnología más convencional evaporítica, que son estos salares donde se usa la energía del sol para concentrar el mineral, pero lleva mucho tiempo. Las empresas hoy día están invirtiendo mucho en la tecnología de extracción directa, donde vos podés generar, digamos, el mismo producto en 24 o 48 horas y no tenés que esperar 2 años, digamos, hasta que el sol haga su trabajo, ¿no? Esto es mucho más energético intensivo, tiene una huella de carbono que depende de dónde viene tu energía y demás. El tema del agua es un tema que no está del todo estudiado, por eso la tecnología está en desarrollo, pero el tema es que Argentina en eso es pionera. Tiene muchos proyectos, con algunos incluidos de capital nacional, como el de Tecpetrol, la Capato, donde están haciendo el desarrollo, se está haciendo este desarrollo en planta piloto. El tema es aprovechar esa oportunidad, porque nosotros vemos que lo hacen, pero lo hacen muchas veces las empresas in-house y no hay tanta colaboración con universidades, ¿no? Entonces, por ahí, esa es una oportunidad que no debiera perderse, ¿no? Porque Argentina, desde el 1998, que es el proyecto más viejo que hay en Argentina de litio en Catamarca, de Mina Fénix, que tiene una modalidad híbrida extractiva, una parte es extracción directa y una parte es con piletas. Entonces hay un know-how y eso se desarrolló con conocimiento argentino, con universidades argentinas que lo hicieron en su momento. El tema es que eso termina siendo patentes que le pertenecen a la empresa, entonces hay que revisar ahí, pero la oportunidad está. O sea, es un segmento emergente y donde Argentina tiene muchas capacidades. Después también hemos visto en el segmento de exploración que hay muchas empresas nacionales que se generaron y le sacaron market share a empresas extranjeras por diversas razones, que no voy a hablar ahora. Después en el tema de geomembranas también hay muchas empresas que se han desarrollado. Insumos químicos estratégicos, está la oportunidad, pero difícil, porque son pocos y acá es un poco más cerrado. Pero bueno, el tema de cal sí, por cuestiones de transporte y logística, obviamente no se puede importar cal de China a Estados Unidos, pero sí soda ash, ¿no? Que hay capacidad en Argentina, pero no con la calidad suficiente ni con el volumen que se necesita. Después cuestiones de certificación y trazabilidad y automatización y digitalización, que ahí también hay que hacer el cruce con todo el sector de IT que hay en Argentina, en Córdoba y demás, todas esas capacidades grandes que hay, pero cuando uno va a ver, las empresas de litio siguen usando todo lo que es la parte de software, digamos, de proveedores australianos y demás, ¿no? Y por último, bueno, segmento de baterías, electromovilidad, está toda la experiencia de ITEC con la producción de celdas y material catódico, que eso está on hold por las políticas actuales
o la no política del gobierno actual. La experiencia de vinculación con el CIMEJU de Jujuy es muy valiosa. Y después también hay algunas cuestiones como la startup de baterías ultradelgadas que está radicada acá en la UNSAM. Es un caso súper interesante, que ahí le comentaba a Lilia que tendríamos que mirar un poco más. Porque es una startup que ha patentado un método nuevo para hacer baterías ultradelgadas y de cargado rápido. Se carga mucho más rápida que la batería que tenemos nosotros hoy día en el celular. El tema es qué va a pasar con esta startup. Digamos, hoy día está radicada en UNSAM, pero está trabajando mucho con gente de Boston, en Estados Unidos, y de hecho la producción de las baterías la tienen allá, no la tienen acá. Nada, pues es un caso interesante. Y después las empresas productoras de vehículos eléctricos, bueno, son 4 o 5 que hay en Argentina, la escala es muy reducida, por lo que mencionaba antes de que no hay un mercado y que ahí se está desaprovechando la oportunidad con Brasil, sobre todo, que es el mayor socio en cuestiones de vehículos eléctricos. Bueno, esto algunas reflexiones finales. Efectivamente, la transición energética y la agenda de ESG, de sostenibilidad, abre nuevas oportunidades. El tema es cómo hacerlo que esta vez sea diferente, ¿no? Siempre la misma pregunta en política. Y hay un tema que tiene que ver con la cooperación regional, que eso se puede discutir si los países se pueden desarrollar o no con cooperación, o si la cooperación regional, con Brasil, con Chile, con otros países, es condición para que el desarrollo. Yo creo que sí, por muchas cuestiones, sobre todo por oportunidades para el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos, ¿no? Donde Brasil es hoy día, si quiere Colombia también, líder, y donde está marcando que ahí va a haber, y ahí están entrando los chinos con la fábrica de BYD y demás, y acá nosotros tenemos un pequeño segmento de producción de autos eléctricos, pero está muy desconectado y no se está aprovechando esa oportunidad. Y lo mismo con la cuestión de proveedores, ¿no? Las pocas políticas que había están un poco desarmadas. El RIGI no, o sea, lo considera, pero realmente no aprovecha esa oportunidad. Tampoco hay esta cuestión de promover anillos a escala regional con otros países. Y dentro de Argentina, bueno, las provincias del NOA tienen ahí sus propias políticas de compra y contrate local, pero no hay tanta armonización, mucho menos, como les decía, con los proveedores que están ubicados por fuera de esas provincias. Esas políticas buscan, sobre todo, desarrollar proveedores adentro de los territorios nacionales, pero no están optimizadas, no están diseñadas para la cooperación con proveedores en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, que es donde están los proveedores industriales más sofisticados, que muchas veces son los que proveen. Bueno, dejo acá porque si no se va a hacer muy largo. Espero que hayan tenido un pantallazo de lo que venimos trabajando, de las perspectivas. No ahondé mucho en marcos teóricos de estas cuestiones porque no sabía el público que iba a ver, pero por lo menos tienen un pantallazo de los últimos 5 años donde venimos trabajando y vamos a seguir trabajando. Así que bueno, muchas gracias.